primer lugar, quiero agradecerles la invitación a todos y todas los compañeros y compañeras de la Comisión Provincial de Derechos Humanos. Para mí es un gusto compartir con ustedes esta instancia, esta actividad tan importante, como bien decían, para pensar la cuestión de la subjetividad en el marco también del contexto epocal, ¿no? Del malestar en la civilización, del mundo en el que vivimos. Así que les agradezco mucho, gracias a Silvia Latancio, que fue la que me invitó también particularmente, y bueno, gracias también a todos y todas quienes nos acompañan. Em, También cuando hablábamos con Silvia de cómo pensar la actividad, me pareció importante enmarcar esta reflexión, en el 50 aniversario del golpe del 24 de marzo del 76, porque si pensamos en los derechos humanos y pensamos en la realidad actual que estamos atravesando, hay algo de eso que se inscribió, podemos decir, como la noche más oscura en materia represiva, para poder pensar desde ahí también las resonancias en la actualidad, ¿no? Porque, bueno, recién em, vos decías, Claudio, de que los derechos humanos, así como se fueron ganando, se pueden perder, y me parece que pensar la perspectiva de las resonancias en la actualidad de lo que fue la experiencia de la dictadura propicia el poder estar advertidos, hacer lugar a esa advertencia freudiana, podemos decir, acerca de los modos de repetición del mal, de lo mortífero. Sabemos que Freud fue contemporáneo a dos guerras mundiales, de 1914 a 1918, de 1939 a 1945, en su vida biológica, podemos decir, y a partir de su práctica clínica y, y también, digamos, todo el trabajo de estudio y de investigación en relación a lo social y a la cultura, conceptualizó aquello que verificaba, ¿no? Que se encontraba tanto en su praxis, en la clínica, en la práctica, en lo que veían en el sujeto singular, podemos decir, como en ese terreno más amplio, a partir de lo cual, de esas elucidaciones, pudo elaborar el tercer modelo pulsional y conceptualizar precisamente esa capacidad de los seres humanos de hacer daño y de hacerse daño, ¿no? De actuar contra sí mismos. Poder interpelar esto, que Freud mismo decía que le costó mucho aceptar esto presente en la condición humana, poder interpelarlo, servirnos de estas herramientas de lectura, de análisis, me parece que es un recurso necesario y valioso también para pensar la cuestión de la subjetividad, ¿no? Lo que hoy también se ha dado en nombrar y en los debates culturales como la colonización de la subjetividad, y también pensar, como bien decían, los derechos humanos como respuesta civilizatoria. Si partimos entonces del golpe del 24 de marzo del 76, bueno, obviamente puestos en el contexto de sus antecedentes y obviamente también luego sus consecuencias, podemos ubicar que significó al mismo tiempo que una continuidad, una ruptura. Una continuidad en esa alternancia sucesiva de golpes militares y democracias formales, y por otro lado una ruptura en relación a la metodología utilizada, la metodología represiva utilizada, que reconoce antecedentes de genocidio en la propia historia del país, pero que se caracterizó por una metodología sistemática, por la instalación de una metodología sistemática en el marco de lo que conocemos como la doctrina de la seguridad nacional. Después voy a volver sobre esto porque me parece que es muy importante, impulsada por los Estados Unidos en la región, y que instaló el sistema de la crueldad a través de lo que podemos nombrar con David Rousset, que es un autor sobreviviente de los campos de concentración del nazismo, como universo concentracionario. Este concepto fue acuñado precisamente para dar cuenta conceptualmente de cómo se pueden desdibujar las fronteras entre el adentro y el afuera del campo de concentración en relación al alcance y a los propósitos de esa metodología. Cito, dice David Rousset: la muerte no infunde más que un escaso terror.
Las largas avenidas, silenciosas, plenas de ahorcados, irradian muy pocas inquietudes. La tortura permanente, transformada en una condición natural de ser, alimenta un temor extremadamente poderoso. Los campos, por su sola existencia, edifican en la sociedad una pesadilla destructora, eternamente presente y al alcance de la mano. La muerte desaparece, la tortura triunfa, siempre viviente y activa, desplegada como un arco en el mundo aterrado de los hombres. Pues no se trata solamente de imposibilitar cualquier oposición. El arma tiene una eficacia singularmente superior. Los campos castran los cerebros libres. Me pareció interesante traer esto porque podemos pensar ahí una articulación entre la materialización de esta represión a través de los campos de concentración, pero también ese alcance a sembrar el terror en la sociedad. Podemos subrayar entonces, para pensar desde allí la dimensión de la subjetividad, esto de los campos castran los cerebros libres, justamente para poder hacer un paralelo o leerlo en torno al autodenominado proceso de reorganización nacional que apuntaba precisamente a eso, a una reorganización, a un reordenamiento, podemos decir, de la estructura social, a un quiebre del entramado social solidario para generar las condiciones de posibilidad de un modelo económico de exclusión que habría de propiciar un acelerado proceso de concentración económica en desmedro de las grandes mayorías y en beneficio de muy pocos. Para eso necesitaban justamente instalar el terror, diezmando todo tipo, apuntando a diezmar todo tipo de resistencia a ese propósito. Entonces, estamos analizando estas cuestiones que sin duda remiten a causalidades, a variables de análisis que podemos tomar en torno a lo político, lo económico, lo social, incluso lo cultural, y estamos poniendo el eje desde esta perspectiva a la que nos convocamos en torno a la subjetividad, en cómo se opera, podemos decir, sobre la cabeza de la gente, en esto de los cerebros libres, entre comillas, al perseguir ese objetivo de sembrar el terror y paralizar una posibilidad de respuesta social. Desde esta perspectiva podemos pensar en diferentes frases que ilustran distintos momentos de ese proceso desde la llamada, entre comillas, también opinión pública. Podemos decir que en un primer momento, para justificar la represión, la frase representativa de esa época fue por algo será, algo habrán hecho, invirtiendo la carga de la prueba, y que luego efectivamente las madres, los organismos, el movimiento de derechos humanos se encargó de llenar de sentido, reivindicando la vida de sus hijos e hijas en torno a ese horizonte emancipatorio que nombraba a una joven generación comprometida con la realidad de su tiempo, con ese proyecto de cambio social. Luego fue, con el conocimiento, el advenimiento del Estado de Derecho y el conocimiento de los testimonios, fue qué terrible, qué horror, yo no sabía nada. Lo que da cuenta del efecto del terror sobre la sociedad. Primo Levi, analizando lo que fue la sociedad alemana en relación al nazismo, decía que la sociedad alemana no quería saber. Decía, el que no sabía no preguntaba, al que preguntaba no se le respondía, y decía, la sociedad alemana no quería saber, es más, quería no saber, ¿no? Que parece un juego de palabras, pero que en realidad introduce la responsabilidad del sujeto.
pone el eje, podemos decir, en la posición activa del sujeto que vive pasivamente el genocidio. Es decir, quiero no saber acerca de lo insoportable del horror. Hay un ejemplo que a mí me parece muy ilustrativo, que es frente al centro clandestino de detención conocido como el Olimpo. Hay una ventana con un balcón circular que está completamente tapiado. Si uno pasa por ahí, ve la pared y ve solo el semicírculo de piedra del balcón, ¿no? Es decir, digo, como ilustración gráfica, muy gráfica, de ese querer no saber, querer no ver, querer no mirar hacia el horror. Luego podemos, bueno, después lo podemos retomar, hay muchos ejemplos permanentes, ¿no? Incluso podemos pensar también desde esa perspectiva la diferencia entre la negación como mecanismo de defensa, ese querer no saber frente al horror, porque de la negación sabemos que para que se ponga en juego el mecanismo de la negación tiene que haber algún registro, porque negamos algo que sabemos y queremos no saber. Entonces, podemos ubicar ahí una diferencia entre el negacionismo y la negación como mecanismo de defensa y el negacionismo como a partir de, luego del conocimiento de los testimonios, de todo lo que se puso en juego en las audiencias que investigan y sancionan estos delitos de lesa humanidad, y frente a todo ese conocimiento, el negacionismo implica la reivindicación de los crímenes. Por eso me parece que podemos hacer una diferencia entre negar como mecanismo de negación y negacionar, que es un neologismo que me parece que ilustra de algún modo ese intento de reivindicar los crímenes de la dictadura. Luego hubo otra etapa que fue durante el menemismo, bueno, y con todo lo que fueron los indultos y demás. Bueno, ahora podemos resumirla en una frase. Bueno, ahora hay que olvidar, mirar para el futuro, no se puede vivir del pasado. Incluso hay una historiadora que analiza esa época con una frase que era un modo de saludo entre los jóvenes, que decían: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, sin historia, ¿no? Ella interpelaba este modo de saludar en ese intento de olvidar, como si fuera posible, como si se pudiera vivir sin historia, como si se pudiera desatender el pasado y vivir sin historia. Entonces, desde esta perspectiva, pensar los modos en que el mal y la crueldad pueden expresarse y retornar es fundamental para pensar la época y pensarnos en la época. Marx decía que la historia sucede como tragedia y se repite como farsa. Y podemos interpretar en esa repetición como farsa también el estatuto de la tragedia en torno a las consecuencias de esa repetición, ¿no? Durante la dictadura se instaló en el marco de ese sistema concentracionario la figura de la desaparición forzada de personas, podemos decir como figura represiva, como metodología represiva por excelencia, que tuvo precisamente el estatuto de traumática por sus efectos. Se sembró el país a lo largo y a lo ancho digamos, del territorio de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, en donde se sometía a las personas a condiciones infrahumanas de vida, se los secuestraba de los lugares públicos, de sus lugares de trabajo, de la calle, de sus hogares, se los privaba, se los llevaba a estos campos de concentración, se los sometía a tratos crueles, inhumanos y degradantes, a tortura, se los privaba de las más elementales condiciones de vida que hacen a lo humano, para luego asesinarlos mediante los diversos modos, podemos decir, de solución final
que se jactaban de haber hallado para deshacerse de los cuerpos de los desaparecidos, entre ellos los vuelos de la muerte, mediante los cuales arrojaban a las desaparecidas y a los desaparecidos con vida al mar. De este modo, la metodología de la desaparición se convertía en algo, podemos decir, inexpugnable, en un agujero negro que arrasaba con la vida de miles de personas e instalaba la incertidumbre como modo de padecimiento que se prolongaba en el tiempo. Hay algo que podemos tomar, que es el concepto de imprescriptible, que es un concepto del campo de lo jurídico, que podemos hacerlo extensivo para pensar las consecuencias de la desaparición, los efectos en la subjetividad, esto que no tiene vencimiento en el tiempo. Los desaparecedores decían: los desaparecidos no están, no existen, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. Videla decía en una frase muy ilustrativa del concepto de desaparición desde los desaparecedores, decía: frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita. Si el hombre apareciera, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en una certeza de fallecimiento, tendrá un tratamiento Z. Pero mientras esté como tal, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Reduciendo, podemos decir, al flagelo de la desaparición a casi una fórmula matemática, ¿no? Esa X a desentrañar, que fue causa y efecto a su vez de lo que habría de generarse luego como respuesta resistencial ejemplar, podemos decir, frente a semejante arrasamiento de la vida. Decíamos que lo que perseguía la desaparición era sembrar el terror. Hay una investigación muy interesante realizada por un funcionario que fue parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Rodolfo Matarolo, que investigó respecto de la figura del desaparecido, los antecedentes de la figura de la desaparición en relación al decreto conocido como NN, un decreto del nazismo, conocido como el decreto Noche y Niebla, que justamente él ubica como antecedente de las desapariciones forzadas y analiza precisamente esta normativa relacionándola con cómo se implementó la desaparición en la Argentina, a partir de qué lectura de la realidad, ¿no? Dice que Hitler concibió la idea de que solo había que juzgar a los detenidos en los casos en que se pudiera dictar una sentencia a muerte en plazos sumarísimos y que el resto de los acusados debía ser enviado en la noche y en la niebla del otro lado de la frontera, donde serían totalmente aislados del mundo exterior. El decreto dice expresamente que es la voluntad largamente meditada del Führer que, ante los ataques efectuados en los países ocupados contra el Reich o contra la potencia ocupante, se proceda contra los culpables de otra manera que hasta ahora. Esto lo podemos pensar también en lo que fue previo al golpe, la cantidad de presos y presas políticos y luego esa interpelación al modo de organización en las cárceles que habría de propiciar esta otra metodología de la desaparición. Según Hitler, las penas privativas de libertad e incluso las de reclusión perpetua por tales actos son percibidas como signos de debilidad. Un efecto de terror eficaz y prolongado
solo se logrará mediante la pena de muerte o por medidas idóneas para mantener a los allegados y a la población en la incertidumbre sobre la suerte de los culpables. Es notable cómo está explícita la intención, lo que se perseguía con la desaparición en esa frontera difusa entre la víctima y el alcance respecto de la sociedad, ¿no? Esa voluntad expresa del Führer que consideraba los procesos judiciales como prolongados y que los que culminaban con penas de prisión no tenían efectos disuasivos. Por eso, la desaparición, justamente lo que se perseguía con la desaparición era un efecto mayor que con cualquier otro tipo de sanción. Se perseguía un efecto intimidatorio en relación con este procedimiento NN que residía en el hecho, dice este autor, Matarolo, que hace desaparecer a los acusados sin dejar rastros, como estaba explicado en el decreto, y que estaba prohibido dar información de cualquier naturaleza sobre el paradero y la suerte de los acusados. De este modo, se concebía y se llevaba a cabo la desaparición y el aniquilamiento de los detenidos, acá también tuvo en juego un decreto de aniquilamiento de los detenidos desaparecidos, justamente a la manera de esta metodología que consideraba más eficaz justamente que la cárcel o que la sanción o del juzgamiento de los prisioneros, su desaparición, hacerlos desaparecer de la faz de la tierra. El desaparecido no está, no existe, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, y que quedaba, podemos decir, en esa frontera entre la muerte y la vida. Matarolo encuentra en esto precisamente el núcleo central de la figura de las desapariciones forzadas, es decir, el ocultamiento de la detención y del destino respecto del paradero de la víctima, estableciendo así ese paralelismo entre esa metodología nazi y lo que se llevó a cabo durante el terrorismo de Estado en relación a este efecto en las subjetividades. Las siglas NN tienen su origen en la expresión latina nomen necio, que en español podemos interpretar como ningún nombre, en inglés no name, y que justamente en los campos de concentración eso se expresaba también en quitarle al desaparecido, a la desaparecida, su nombre y reducirlo a un código, una letra y un número. Justamente así se nombraba también en los campos de concentración con un número y, em, también acá en la Argentina podemos decir estaban recluidos en lugares que con fronteras difusas también respecto de la población que rodeaban, comisarías, en lugares de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que estaban metidos en las manzanas, en donde se escuchaban, por ejemplo, en el caso de Automotores Orletti, se escuchaban las risas y los juegos de los chicos de una escuela lindera cuando salían al recreo. En el caso del Atlético, había un ventiluz entre la pared y la vereda, en donde se veía la sombra de los transeúntes, se escuchaban los ruidos de la calle, y mientras tanto los familiares seguían buscando a sus seres queridos sin respuesta, ¿no? Se los había tragado, podemos decir, la noche y la niebla. Entonces, efectivamente, este método apuntaba no solamente a las víctimas directas, sino a provocar este efecto sobre el conjunto de la sociedad. Videla decía también: la lucha se dará en todos los campos, además del campo estrictamente militar. No se permitirá la acción disolvente y antinacional en la cultura, en los medios de comunicación, en la economía, en la política o en el gremialismo. De ahí podemos leer ahí
este concepto que en este momento también está en disputa, que es el concepto de batalla cultural, la batalla de ideas, lo que hace a la subjetividad, y desde esta perspectiva pensar en, bueno, dos cuestiones más que me parece que puede ser importante destacar. Una es el modo inédito que adquirió la resistencia en la Argentina a partir de la búsqueda de las madres, que justamente salieron al ruedo a pedir, a buscar a sus hijos e hijas, podemos decir, salieron a rondar en función de esa ronda infinita que habrían de fundar, a recorrer calles, comisarías, cárceles, cuarteles, a presentar habeas corpus que eran sistemáticamente rechazados, y en esa iniciativa, ante esa falta de respuestas, decidieron ocupar el espacio público interpelando al poder desde la Plaza de Mayo, ¿no? Desde podemos decir, el corazón, el símbolo de la confrontación o la interpelación al poder. Y podemos simbolizar en ese acto que tuvo el estatuto de un acontecimiento un antes y un después. ¿No? Podemos ubicar ahí en la lucha del movimiento de derechos humanos, las madres, las abuelas, otros actores, los familiares, otros actores sociales, tal vez por momentos más invisibilizados. Podemos metaforizar esto, este acto de resistencia en las madres, que inventaron algo que no existía y en ese acto fundaron un pacto civilizatorio. Le brindaron a esta sociedad, podemos decir, un contrato social. Hoy estamos asistiendo a otros modos de dominación, a otras estrategias de dominación que no necesariamente requieren siempre de asaltos al poder a través o a la manera de golpes de Estado. Hoy se habla de golpes blandos, de estrategias de dominación blandas, que tienen que ver con también con la pérdida del Estado de Derecho a partir de otras estrategias de dominación como el control y sumisión de los poderes del Estado, de otras expresiones institucionales y de funcionamiento de la democracia como puede ser el Poder Judicial, los medios de comunicación. Hay dos figuras que también están en debate en este momento, como la llamada guerra judicial, lawfare, y las llamadas noticias falsas, fake news, que confluyen justamente en torno a los intereses del poder, a la defensa de esos intereses económicos. Entonces, en ese contexto es necesario también poder ubicar, es un tema muy amplio al que no me voy a referir, no lo voy a profundizar ahora, pero también el rol de las redes sociales y de la inteligencia artificial respecto de lo que hoy podemos nombrar como la industria del conocimiento, la industria del entretenimiento, en el punto en que se intenta de alguna manera diluir al sujeto envuelto en esos discursos. Si la propia constitución del ser humano es alienada, ¿no? A partir de ese otro que Freud nombraba como el otro de los primeros cuidados, el otro auxiliador, ¿no? En ese estado de desamparo del cachorro humano que necesita ser nombrado, ser, podemos decir, adoptado amorosamente para que se constituya ahí un sujeto, y en ese acto se introduce, decía Freud, la comunicación, el ser hablado por el otro. Podemos pensar en ese punto de ese estatuto, de ese resto de lo no colonizable, en tanto aquello singular, eso que podemos ubicar como lo más propio, lo más genuino, aquello que lo constituye en torno a la responsabilidad de una elección, ¿no? Al principio se hablaba acá de, bueno, cómo sostener la defensa de los derechos humanos, cómo generar consensos sobre el tema de derechos humanos, y podemos pensar ahí también en esta relación dialéctica entre lo que se puede transmitir y la responsabilidad
subjetiva, ¿no? Otra cuestión que me parece fundamental es que asistimos a una época del mundo, porque esto no sucede solamente acá en la Argentina, de caída, ¿no? De una caída de los valores solidarios, de una degradación, creo que esto también, Silvia se refería a la violencia en el lenguaje, ¿no? Una degradación de la palabra y el lenguaje, un intento de destrucción también de los lazos sociales solidarios. Y en ese punto me parece fundamental ubicar esto que es un rasgo de época, esto que aparece sin velo, ¿no? Que implica un empuje a la proliferación de estos discursos de odio, de reivindicación del mal, de reivindicación de la dictadura, que bueno, fue apareciendo a través de distintos formatos, ilustraciones, discursos, etcétera, que podemos nombrar en torno al odio como pasión oscura, ¿no? Hay un empuje a la caída de los diques, de lo que Freud nombraba como los diques morales, ¿no? Aquellos elementos con que la cultura, podemos decir, acota esas expresiones mortíferas que hacen a la pulsión de muerte y que sin eso, ¿no? Sin el pudor, la vergüenza, sin esos valores, sin esos diques de contención, podemos decir, hay un riesgo de proliferación y de ser tomados por esos discursos en una especie de identificación de masas, en esa suerte de efecto hipnótico, de fascinación por el horror, que efectivamente pone en juego lo peor de los seres humanos. Freud decía en El malestar en la cultura que si hay un mandamiento que apela a amar al prójimo como a sí mismo, es porque eso no es natural en los seres humanos, sino no sería necesario un imperativo de este orden. Esos mandamientos, podemos decir, esos apelativos que introduce la cultura para regular las relaciones humanas, justamente están siendo devaluados en este empuje a lo peor, ¿no? Asistimos al intento de destrucción de esos pactos civilizatorios a los que hacíamos referencia antes, y hablo en plural porque no solamente hablamos del pacto civilizatorio de los derechos humanos, podemos pensar en otros pactos civilizatorios, en tanto consensos sociales, en tanto acuerdos, construcciones culturales, en la defensa de, de la cultura en relación a la subjetividad. Podemos pensar otros pactos civilizatorios como el pacto civilizatorio de la educación, el pacto civilizatorio de la salud, del trabajo, del respeto a la vida y la dignidad de la condición humana. Y esto se ve también en la caída de la ley, ¿no? Asistimos a una época de caída de la ley, de caída de la norma como regulación de las relaciones entre los seres humanos y también en el plano, incluso en el plano internacional, ¿no? Es decir, los organismos internacionales, otrora ideados para regular las relaciones entre los países, entre los gobiernos, entre los países del mundo, aún incluso que fueran producto de determinados tiempos y hegemonías históricas, tampoco hoy están teniendo esa función de regulación. Funcionan como simulacro, podemos decir como significantes vacíos que representan un retorno al estado de desamparo, de despojo de la protección y el amparo precisamente que supone o debe suponer el derecho y los derechos humanos. Y esto no es sin consecuencias en la subjetividad, en los efectos en el plano también de los padecimientos subjetivos en el plano de la salud mental, que vemos hoy en la clínica, que vemos hoy en el estado de la gente, justamente también tiene que ver con esa pérdida de derechos, ¿no? Con ese estado de desamparo frente a la pérdida de lo público como protección. Hay un aspecto que me parece que es central para pensar el tema de las resonancias en la actualidad, y lo quería traer muy brevemente porque es algo coyuntural,
que es el intento a través de las expresiones de ultraderecha, eh, posfascismo, neofascismo, como se quiera nombrar en estos debates respecto de cómo se está pensando la actualidad, de reeditar políticas persecutorias que justamente reproduzcan ciertas modalidades represivas de los 70. Hoy salió un artículo en página 12 de la periodista Luciana Bertoya, no sé si alguno de ustedes lo leyó, que justamente da cuenta de una reunión encabezada por Marco Rubio, el secretario de Estado de Donald Trump, en la que participaron más de 60 representantes de países de todo el mundo para impulsar la redición de la represión contra movimientos de izquierda, progresistas, populares, democráticos, en la región, según el modelo ya conocido al que me refería antes, y esto era lo que quería, lo que les decía que quería volver sobre eso, que es el tema de la doctrina de la seguridad nacional. Esta coordinación se sostendría justamente en el intercambio de información de inteligencia y el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad, reactualizando la figura del enemigo interno como ese otro a perseguir que en diferentes tiempos y escenarios históricos se va delineando como justificación de la represión. Hubo ya en esa época una coordinación represiva conocida como Operación Cóndor, que fue una verdadera internacional del horror para el secuestro e intercambio de prisioneros entre los países, entre las dictaduras de la región. Pero me parecía importante introducir esto para pensar las resonancias de la dictadura, porque eso implica pensar las modalidades de respuestas que tiene el poder para reactualizar y reeditar esto, y también de respuestas que hubo del lado de la resistencia en torno a poner en juego, como lo hicieron las madres, lo más humano de lo humano frente a lo más inhumano de lo humano, frente al mal absoluto, frente a la crueldad. Podemos pensar en un concepto de Lacan, el concepto de forclusión, que a mí me parece interesante pensarlo porque, bueno, él lo plantea para dar cuenta de cómo lo que fue forcluido en lo real retorna en lo simbólico, y a partir de esto podemos leer todas las expresiones que hicieron de la desaparición la presencia permanente de una ausencia como restitución de lo simbólico, pero también pensar este concepto de lo que fue forcluido, lo que fue rechazado en lo simbólico, con la privación del derecho a la muerte escrita, retorna en lo real a partir de la aparición de los cuerpos, de las desaparecidas y de los desaparecidos. Me parece interesante para pensar porque es tan importante lo que se llevó adelante en la Argentina en materia de lucha por los derechos humanos, que luego fue traducida en políticas públicas de memoria. Yo creo que con la dimensión y la lógica que tuvo lugar en este país, no conozco otra experiencia de este tenor. Podemos decir que en la Argentina los derechos humanos tienen un nombre, y ese nombre está sostenido en la tríada memoria, verdad y justicia, en donde la justicia tuvo el estatuto de lo no negociable. Otro nombre, podemos decir, de ese pacto civilizatorio, de ese contrato social, es el nunca más, y me parece que el gran debate, esto que nos convoca acá y que, insisto, lo decían en el inicio de esta conversación, que los derechos humanos así como se fueron ganando se pueden perder, no es una letra eh, inamovible, podemos decir que el nunca más también es un horizonte a construir y afianzar permanentemente en defensa de la vida, que como Freud lo plantea, Freud mismo lo plantea en el malestar en la cultura, frente al mal, precisamente la defensa de la vida es lo que siempre debemos defender y tutelar, y agrego, en tanto en la defensa de los derechos humanos, la vida misma es la acreadora de todos los demás derechos, ¿no? Por eso esta apelación de Freud de la defensa de la vida me parece interesante para poder pensar los riesgos actuales en materia de subjetividad, y me parece que la psicología y el psicoanálisis es hoy una herramienta privilegiada para pensar estas cuestiones, y no es casual que, bueno, nos estemos reuniendo hoy acá para este intercambio. Así que les agradezco mucho y bueno, No, primero un saludo, un abrazo grandísimo a Ana María con muchísimo cariño y agradecimiento que te tomes el tiempo.
de compartir con nosotras y nosotros. Y lo segundo, un agradecimiento extra por el recuerdo del decreto de noche y niebla, que muchas veces no se recuerda y que yo creo que es fundamental por la historia que tiene, porque es cierto que la Alemania nazi aplicó el sistema de noche y niebla y desaparición forzada en Francia primero, pero después ahí se construyó la escuela, así llamada escuela francesa, y aplicó el sistema de desaparición forzada en la lucha de liberación en Argelia y después en Vietnam. Y los norteamericanos aprendieron el sistema y lo copiaron de la experiencia en Vietnam, de la experiencia de los franceses en Vietnam. Y me parece tan importante porque remite a tiempos, remite a la actualidad, como vos decís, absolutamente. ¿Por qué? Porque en realidad, antes de del método de desaparición forzada en la Argentina, estuvo la visita de Rockefeller en el 69, a cuyo retorno a Estados Unidos, sabemos, recordamos, hace un informe funesto diciendo que toda América Latina ya está minada por el comunismo y está infiltrada por el comunismo, sobre todo por el efecto del Segundo Concilio Vaticano y la Conferencia Episcopal de Medellín y el nacimiento de sacerdotes para el tercer mundo, por un lado, y movimientos parecidos dentro de las iglesias protestantes históricas en las que me cuento, ¿no es cierto? Entonces, Ana María, lo que vos decís del tema, de la influencia del espacio cultural, mental, espiritual, popular, me parece importantísimo hoy. ¿Por qué? Porque este criminal esperpento que tenemos como presidente, el año pasado, en una conferencia internacional de capitalistas en Suiza, dijo que todo el occidente está dominado por el marxismo. Recordemos eso, y entonces en su momento la respuesta, como vos nos explicaste muy, muy bien, en su momento la respuesta de los Estados Unidos fue la ideología de la seguridad nacional y el Plan Cóndor, ¿no es cierto? Y a hoy, lo dijiste vos, Ana María querida, este monstruo nuevo de Estados Unidos, también Marco Rubio, etcétera, etcétera, están reemplazando la Organización de las Naciones Unidas por el escudo, como lo llaman, ¿no es cierto?, de la libertad contra la dominación marxista hoy, ¿no es cierto? Entonces, esta dimensión que vos nos marcás tan bien, de la dimensión cultural, espiritual, popular, porque tiene que ver con nuestra cultura, incluso con el fútbol, como vimos, ¿no es cierto? Este, Me parece que es importantísimo lo que nos remarcás, porque, bueno, lo dijeron, lo están diciendo hoy mismo, digo, en este día, desde el imperio, de que hay que formar el escudo de defensa, ¿no es cierto? Y a mí me da esperanza que digo, compañera presidenta de uno de los países centroamericanos, en estos días nos haya recordado a todo el mundo que existe todavía una gran cuenta a pagar por los países esclavistas del pasado.
pero esa cuenta la tenemos que estirar al esclavismo genocida del presente. Este, entonces, gracias, Ana María, porque estamos con esto, no estamos hablando solo del 69 y el informe Rockefeller, sino que lo están volviendo a actualizar hoy con la misma intensidad y amenazando incluso con arrojar bombas atómicas en Irak, ¿no es cierto? En Irán, perdón. Entonces, eso nomás, gracias porque tiene una actualidad, esta memoria histórica nuestra impresionante, ¿no es cierto? Se me plantea muchas veces el inconveniente que tienen los colegas que se reciben de contextualizar, como en cada niño y adolescente atraviesa ese contexto, como en cada niño y adolescente atraviesa ese contexto y determina ciertas conductas que resultan difíciles de comprender por este contexto que atravesamos. Bueno, ahí en la clínica es más complejo, ¿no? Porque la clínica hace a lo singular, a la historización de ese sujeto, a sus determinaciones inconscientes, atravesado, por supuesto, por el contexto, la dificultad que tienen hoy los jóvenes, porque acá la clínica estás hablando de niños y adolescentes y me parece que quedan muy expuestos en relación a los modos de la exogamia, cómo salen de la familia de origen y cómo quedan expuestos en relación a la sociedad y a los principales ingresos hoy de la economía mundial, que son el narcotráfico, la trata de personas. El horizonte de los chicos es un horizonte muy complejo. Sí, es como una época que invita a cierta cosa de canallada, esto de la ostentación, ¿no? Lo que marca Ana María Adorni, con todas las acusaciones y siendo el portavoz del gobierno. Eh, Un bueno, presidente, como contestó Milei hoy o ayer, que alguien que hizo una expresión contraria le dijo, si no te gusta, andate a Cuba. Es decir, justamente estas cuestiones en otras épocas, entre comillas, progresistas, democráticas, etcétera, algo de eso se acota. La represión iban los tanques gritando, corran zurdos. O sea, hay ahí una caída de, del semblante democrático también. Sí. Pareciera hasta ahora que sin consecuencias, en lo inmediato. No digo que no las vaya a ver o que no las tenga. Bueno, eso nomás. Bueno, nada, yo quería hacer una intervención breve. Te agradezco mucho, Ana María, por estar con nosotros y por ofrecer, bueno, todo lo que sabés y por pensar con nosotros qué es lo que necesitamos. Arturo también, que es un prócer en todo esto, sabe muchísimo. No, dos cositas en relación a la escuela de los nazis y la escuela francesa, no sé si habrá tanta diferencia, ¿no? Pero bueno, está el documental que es tan claro en relación a la explicación de la escuela francesa, que se llama La Escuela Francesa, los Escuadrones de la Muerte, y Mm, que explica con bastante claridad cómo lo que los franceses hicieron en Argelia, casi copy-paste de lo que se hizo acá. Sí, así que ese documental es muy claro para los que les interese investigar justamente ese punto. Aunque no sé hasta qué punto se diferenciará tanto de los nazis, ¿no? Me parece, porque bueno, los nazis también hacían esos campos de concentración en donde ocultaban a sus cautivos y hacían prácticamente lo mismo. Y en la escuela francesa lo que explican es que era vital hacer desaparecer a los cuerpos, digamos. Los cuerpos Ujú. no se devolvían, que es lo mismo que hacían los milicos acá. Tal cual. Eso por un lado, me quedé pensando porque es algo que, bueno, nada, es muy terrible y como decía Claudio antes y como dijeron otros colegas, nada nos quita que eso pueda volver a pasar, ¿no? Eso es un poco atemorizante, pero no sé, es algo que está en el horizonte, con tantas guerras, con este genocidio a cielo abierto que ha sido Gaza, que es Gaza. ¿No? Bueno, quién sabe si esto no pueda volver a pasar por acá, quién sabe si en Europa no puede volver a haber una guerra mundial como la que vivió mi abuelo o tantos familiares de personas que están en este chat.
Y bueno, algo quizás más alegre del momento es que pensando en las estructuras, bueno, con tanta prohibición, tanta represión, digamos, sobre la política en el Mundial de Fútbol, se cuela algo quizás desde lo real, podríamos decir, ¿no? Que fue esa bandera eh, que se cuela desde lo real y abre un síntoma, ¿no? Porque fue pico en redes, se volvió a hablar de Malvinas, no solamente en Argentina, sino en el mundo, y los canallas que nos gobiernan no pudieron hacer más que callarse la boca, porque la verdad es que Malvinas es un sentimiento nacional y no lo pueden ocultar, ¿no? Así que me parece que hay esperanza, que algo de lo popular, de lo nacional y de esa pulsión de cuidar al otro está en nosotros todavía. Así que me parece que no está todo perdido. Bueno, nada más. Bueno, Gracias. ahí Arturo quiere decir otra cosa. Sí, justo en relación con lo que decís, Alberto, este, solo recordar algo que nos pasó hace 2 o 3, no, 2 semanas, cuando fue el ayuno en Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Íbamos a tener la celebración ecuménica de cierre con justo el día en que celebrábamos o en que estábamos recordando el maltrato, el genocidio de los pibes y las pibas hoy en la Argentina. Ese mismo día íbamos a cerrar con una celebración, ese ayuno, y la policía se vino sobre la plaza, quizás ustedes lo vieron, para prohibirlo. Pero ¿qué había pasado? Había muerto el indio Solari, ¿no es cierto? Y entonces vinieron una cantidad increíble de pibas y de pibes a sumarse a lo que nosotros habíamos organizado como una misa, una Eucaristía ecuménica más bien secular. Los pibes y las pibas le dieron vuelo con una resistencia cantando las cosas del indio Solari, ¿no es cierto? Y fue tan grande que la policía quiso intervenir, quiso prohibir eso y no pudo, porque no fuimos solamente algunos curas y pastores y compañeros de los organismos los que paramos la policía, sino fueron los pibes y las pibas mismas. Mm. Y no sé si ustedes lo vieron, fue una fiesta inmensa, con cantidad que nunca habíamos calculado de muchachos y de muchachas cantando las canciones, ¿no es cierto?, del indio y de los ricoteros, y fue una fiesta inmensa. Y la ganó el pueblo más joven. ¿No es cierto? Y esto es lo que, bueno, lo que yo creo que es lo que Ana María nos apuntaba de la resistencia que hay en nuestro pueblo, que no lo van a poder destruir, que puede aflorar con un mundial, que puede aflorar en la memoria del indio Solari y en todas las memorias, obviamente de las madres, de las de la Santa Cruz y de todos los 30.000 bueno, y de nosotros y ustedes. Y otra vez gracias, Ana María. Bueno, gracias Arturo. Acá hay un Sí. comentario en el chat de Lía Sánchez. Dice, mil gracias Ana María, excelente ponencia. Gracias José Alberto Mangani, coordinación de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, compañero de coordinación de comisiones del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, y a quienes organizaron este conversatorio. Felicitaciones, muchas gracias. Vanessa dice, hay una película algo reciente, Zona de Interés. Ahí se describe claramente la maquinaria de la muerte. No podemos olvidar que en el 76 nos cerraron las facultades de psicología
porque argumentaban que éramos agentes de cambio. Mm. Y yo tengo el Tal orgullo cual. de decir que sí, somos agentes de cambio, porque yo creo que tenemos que permanentemente trabajamos sobre el dolor y el pesar de, por lo menos en la clínica, de el otro, y podemos ayudarlo a encontrar caminos para a veces aliviar ese dolor y para a veces resolverlo. Y nos cerraron por un montón de años la carrera, sin embargo, no querían que fuésemos agentes pensantes, Mm. sujetos pensantes. Y lo fuimos y avanzamos todavía más. Mm. Quería decir eso. No, simplemente agradecerles mucho. Yo también creo que son espacios muy valiosos para poder pensar juntos y juntas, aunque lo que instalemos sean preguntas, porque, bueno, las respuestas hay que ir construyéndolas no solamente en respuesta a la coyuntura, sino también con un pensamiento estratégico que requiere indagar la realidad con otras variables. Así que para mí también es un verdadero gusto y les agradezco mucho. Les Muchísimas agradezco. gracias, Muchísimas muchísimas gracias. 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 Gracias.